Hola, hola a todos y todas. Ya me alegra que hayan comenzado a conectarse. Espero que ustedes estén todas y todos bien en sus casitas. Hoy, como habíamos adelantado la semana pasada, ¿no es cierto? Que empezamos digamos, hicimos una revisión previa a iniciar de lleno el módulo del sistema digestivo, abocada en buscar los elementos y, digamos, buscar información, en este caso enfocada al sistema digestivo, pero plataformas que les van a ser útiles en digamos, en todos los aspectos de la arista médica. Ya vamos hoy a revisar la teoría base que comprende el sistema digestivo. Es un poco denso, ya les subí a la plataforma las diapositivas, como pueden ver igual son varias, así que la idea es que las vayamos revisando, pero más que, digamos, una clase de lleno, vayamos conversando y se genere un intercambio a propósito de los lineamientos más importantes a propósito del sistema digestivo. Eh, ya, bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar. Ahí ya se irán sumando sus compañeras y compañeros. Ahí vamos, digamos, ya subiendo la cantidad de asistentes. Eh, entonces, Hola, profe. hola Isabela, ¿cómo está? ¿Y usted? Muy bien, gracias. Vamos entonces a comenzar. Como les decía, bueno, no sé si alguien tuvo problemas con las plataformas que les dejé indicadas la semana pasada. Todos me enviaron los trabajos que llegaron atrasados, sí, me van a tener que esperar las correcciones hasta la próxima semana a propósito, ¿no es cierto?, de que hay periodos asignados y no, digamos, los que lo enviaron muy tarde los trabajos, a pesar de que yo destaco digamos, destaco y rescato que todos los que se demoraron igual hicieron los trabajos y explicaron las distintas situaciones que debido a la contingencia obviamente debemos tomar atención y está más que entendido, ¿sí? ¿Alguien tuvo problemas? ¿Buscaron malas plataformas? Asumo que no, parece que en la tarde estamos medio lentos. Y sin problema, dice Víctor. Muy bien. Así que, de todos modos, a propósito de los trabajos que hicieron, como podían ver, el review que les asigné era, digamos, un análisis a lo macro, una mirada bien, digamos, diversa sobre los distintos elementos a comprender del sistema digestivo. Y desde ahí, en los análisis o discusiones o conclusiones que emanaron, les quiero igual tomarme el tiempo de felicitarles, estuvo muy buenos los trabajos. Algunos pequeños errores tenían más que nada que ver con que más allá de generar una crítica, una síntesis, una discusión al respecto, algunos, digamos, abordaron más bien un tipo resumen del trabajo. No obstante, no había mayores descuentos, al 0,1, 0,2 décimas. Además, a propósito del error de uno de sus compañeros, pero que igual estuvo bien, que él me envió en las tareas asignadas. Si se acuerdan, yo también, además de lo que ya revisamos la semana pasada, les dejé la indicación de que revisaran o volvieran a revisar los videos, digamos, de los módulos de búsqueda de información, los 4 videos, pero al menos que revisaran el segundo, y en el segundo también aparecían ciertas tareas. El que las hizo y las envió tiene un punto, digámoslo, a favor. A propósito de que he visto y con ustedes he vuelto a comprobar que el refuerzo positivo al final funciona mejor, para que practiquen y de este modo vayan adquiriendo las competencias. Recuerden ustedes que el modelo educativo que nosotros en la universidad empleamos es un modelo basado en competencias y que han dado mejor el refuerzo positivo, digámoslo, en viceversa a la obligatoriedad de generar informe. Quienes hagan las tareas y las envíen también van a tener un punto a favor. Ojo sí, para este módulo del sistema digestivo. Y entonces son puntos, digamos, que pueden, por así decirlo, canjear
y de este modo, si por ejemplo la nota final tienen un 6,5, puedan llegar al 7 o subir su nota, ¿ya? Así que los que quieran igual revisar el video 2 y hacer las tareas asignadas también la pueden enviar y ahí van a tener ese puntito en consideración. Lógicamente entendiendo que los ejercicios estén bien. Eso, y así que ahora entonces nos vamos a ir a revisar la fisiología en sí del sistema digestivo que, como les decía, lo vamos a abordar ahora. No se estresen, digamos, por la cantidad de diapositivas. Yo sé que son hartas, pero van a ver ahí que igual lo relevante es que engloban todos los lineamientos generales para revisar todo esto. Además, es de destacar la mirada y el análisis que varios hicieron. Ahí lo vamos a ir comentando, quienes, digamos, quieran sumarse a esta conversación, completamente bienvenidas, para ver las distintas aristas que presentaron en sus escritos, que muchísimas de ellas, la mayor parte, eran muy, muy interesantes. Y que el sistema digestivo da para mucho, o sea, sin ir más lejos, la especialización, ¿no es cierto?, en gastroenterología todo el tiempo que amerita. Bueno, a propósito de revisar entonces la teoría base del sistema digestivo, recordarles o indicarles que nosotros vamos a abordar la mayor parte de los contenidos de los que ustedes tienen en el plan lectivo y que lo ven en las cátedras, pero fundamentalmente mira a explicar los procesos de digestión y absorción de nutrientes a nivel del tracto digestivo. Para eso, lógicamente, nosotros vamos a tener que analizar las distintas fases, la composición de la mucosa gástrica y la mayor parte de los contenidos que ustedes ya han revisado en la cátedra. En la consideración con respecto a la guía oficial del laboratorio, la digestión y absorción se enfocaba particularmente en los hidratos de carbono, pero aprovechándonos de las circunstancias en las cuales las condiciones sanitarias nos han forjado, vamos a revisar hartos elementos más que creo que también son útiles para aprovechar estas 3 horas de trabajo asignadas para el laboratorio. La bibliografía si bien en las diapositivas les incluí las bibliografías de donde proceden diversas imágenes, etcétera, predominantemente, y la bibliografía de estudio, para que ustedes comprendan bien el sistema digestivo, deberían estudiar al menos la sección 6 completa del Verney-Levy y la sección 7 del libro Fisiología Médica de Boron y Volpae. ¿Ya? Ahí les voy a ir mostrando bien, pero el Boron en general tiene cada proceso explicado de manera detallada y el entenderlo el paso a paso muchas veces se hace más simple. Pero la distribución global en la cual explica el Verney-Levy yendo por la fase cefálica, oral, esofágica, gástrica, etc., nos entrega una aproximación o digamos más ordenado, está más ordenado, bajo mi punto de vista. Entonces, si a alguien le interesa, yo le sugiero primero al menos echarle una leída rápida al Verney-Levy y desde ahí irse al Boron, que ya nos entrega una mirada más específica, pero que está un poco más desordenado, como les decía. Ahora, recuerden ustedes que en miras a la incorporación de lo que nuestro organismo necesita, va a destacar el sistema respiratorio, que ya lo vimos, que nos va a permitir incorporar oxígeno, y el sistema digestivo, que nos va a permitir introducir agua, ¿no es cierto?, y nutrientes al torrente circulatorio. De hecho, esa es una de es la función principal del sistema digestivo, junto con, a la vez que permite la introducción de agua y nutrientes, eliminar desechos. Este sistema digestivo va a constar primero del tubo digestivo, en el cual primeramente vamos a encontrar la boca, seguida de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, que que está conformado, digámoslo, por el dedún en orden, por el duodeno, el yeyuno y el ilio. Y ya después continuamos con el intestino grueso, que está formado por el colon ascendente, transverso, descendente, hay algunos destacan el sigmoideo, ¿no es cierto?, el recto y al final el ano.
Y además de este tubo digestivo vamos a encontrar ciertas glándulas, ya sea glándulas anexas o ciertas glándulas propias que vamos a ir estudiando a propósito de estos pliegues que se van a generar en ciertos espacios del tubo digestivo, y vamos a encontrar células especializadas en secreción. Bueno, aquí a nivel de la boca también vamos a encontrar las glándulas salivales, debemos sumar también el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Y además, a propósito de lo que yo les decía, de que en el sistema respiratorio vamos a incorporar oxígeno y a través del digestivo vamos a incorporar agua y nutrientes, estas dos vías son las principales de intercambio con el medio, ¿sí? O de recibir elementos desde el medio que nos rodea. Por lo tanto, estas son las principales vías de entrada a patógenos. Ya en el último módulo vamos a estudiar el sistema inmune, pero es relevante que entonces vamos a encontrar fuertes componentes a nivel del sistema digestivo y vamos a dar al menos una pequeña mirada desde esa arista en esta presentación. A propósito de que ya se vienen sumando todas y todos, les reitero la invitación a que, a propósito de los trabajos individuales que ustedes hicieron, de las presentaciones grupales, las que están trabajando, no teman en hacer intervenciones, ya sea en cuanto a dudas, interpretaciones o elementos que ustedes quieran sumar. Lo reitero a propósito de que veo que ya el curso completo se ha sumado a la presentación. Ahora bien, vamos a ver que estas componentes del tubo digestivo van a estar virtualmente separados por, ¿no es cierto?, diversos esfínteres, y además para llevar a cabo su función principal vamos a distinguir predominantemente 4 procesos fisiológicos en todo el tubo digestivo. Los patrones de motilidad, procesos de motilidad, de secreción y de digestión. Los de secreción van a estar ligados a los procesos de digestión y posterior absorción, pero también ligados a procesos, ¿no es cierto?, de excreción. Y bueno, finalmente la digestión y la absorción, que lo decíamos, el laboratorio, de acuerdo a su planificación, digamos, formal, se aboca a estos elementos. Por lo tanto, vamos a comprender la digestión como la modificación tanto física como química de la comida a fin de permitir posteriormente la absorción, y desde el ámbito de vista de la fisiología del sistema digestivo, comprenderemos la absorción como la incorporación selectiva de nutrientes útiles al organismo y que van a tener que necesariamente seguir ciertos procesos de digestión a fin de que podamos llegar a las moléculas que finalmente pueden ser absorbidas hacia el torrente sanguíneo o, en el caso, ¿no es cierto?, de algunos lípidos hacia el sistema linfático, y desde ahí drenan al torrente circulatorio. A lo largo del tubo digestivo vamos a encontrar diversas variaciones, no obstante, tienen ciertos patrones comunes. Por lo tanto, las capas de tejido del tracto gastrointestinal las podemos subdividir en mucosa, donde vamos a tener el epitelio, lámina propia, la capa muscular de la mucosa; la submucosa, que va a alojar dentro de ella el primer componente del sistema nervioso entérico, que es el plexo submucoso de Meissner; y después ya vamos a encontrar 2 capas musculares que dan lugar a lo que se conoce como la capa muscular externa, a propósito de diferenciarla de la capa muscular de la mucosa, que se va a dividir en una circular interna y una longitudinal externa. Y entre ambas capas vamos a encontrar el segundo componente del sistema nervioso entérico, que es el plexo mientérico. Ahí tiene un error, es mientérico o de Auerbach. Y finalmente vamos a encontrar esta capa serosa o adventicia, que va a proporcionar protección y sostén. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver acá cómo a lo largo del tracto digestivo los componentes celulares, predominantemente a nivel de epitelio, van a ir cambiando. No se preocupen, esto ya después lo vamos a ver en detalle, pero aquí vemos las poblaciones celulares del fondo del estómago, y a las capas a nivel del intestino delgado o del colon. Entonces,
Analizando los primeros componentes, en la mucosa vamos a tener el epitelio, que como ven desde acá es el que va a presentar, digamos, mayores variaciones a lo largo del tracto digestivo según la funcionalidad. Bajo este epitelio vamos a... ahí vamos a encontrar que las células epiteliales más relevantes o que, digamos, abundan en cantidad son los enterocitos, los cuales van a especializarse en la absorción y expresión de diversas proteínas que van a permitir la digestión. Y acompañado de muchas células endocrinas que van a secretar también péptidos, aminas y elementos involucrados en la digestión. Como ya adelantábamos, fíjense acá podemos ver también la íntima relación que va a tener el sistema inmune. Aquí ya encontramos, ¿no es cierto?, células plasmáticas que van a generar, vamos a encontrar alta presencia de un tipo particular de inmunoglobulina, que las vamos a revisar, insisto, en el último laboratorio, los componentes del sistema inmune, pero a nivel del tracto gastrointestinal la que predomina es la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina, digámoslo, son componentes del sistema inmune humoral y corresponden a la inmunidad innata, ¿ya? La inmunoglobulina A, tal como ven acá en la figura, son como dos Y unidas, lo cual va a presentar que puede tener dos sitios de unión a epítopes tipo, es decir, a ciertas secuencias que ya nuestro organismo ha aprendido que corresponden a patógenos. Entonces rápidamente se unen a ellas e impiden la colonización de patógenos. Otra característica relevante a nivel de epitelio es que está en constante renovación. Ahí obviamente van a haber procesos de gastritis que lo van a alterar, etcétera, pero el epitelio va a estar en constante renovación y en general la división de este epitelio demora cerca de 3 días. Igual vamos a ir viendo que hay ciertas células regenerativas que permiten estos procesos. Bajo el epitelio vamos a encontrar una capa de tejido conjuntivo laxo que es rico en colágeno y elastina, que corresponde a la lámina propia y que, como pueden ver acá en la figura, va a poseer varios tipos de glándulas, vasos sanguíneos y linfáticos, bueno, también obviamente capilares, fibras nerviosas, etc. Y finalmente abajo de la mucosa vamos a encontrar la capa muscular de la mucosa, que si ustedes se fijan es una capa muscular más delgada con respecto a la capa muscular externa, y su relevancia fisiológica sí es muy trascendental, porque a propósito de la contracción de esta fina capa muscular es que el epitelio va a generar tanto estas prolongaciones denominadas vellosidades, en el caso del intestino vellosidades intestinales, porque ahí en el intestino delgado donde las vamos a encontrar en su mayor expresión, a propósito de que ahí van a predominar los procesos de absorción. Y vamos a su vez encontrar estas invaginaciones que se denominan criptas, en las cuales muchas de ellas vamos a ver finalmente constituyen en sí las glándulas, estas glándulas propias del tubo digestivo de las que hablábamos previamente. Entonces aquí pueden ver un patrón, digamos, más o menos general, pero comprendiendo las diferencias que vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de intestino delgado con respecto al colon. En el intestino delgado vamos a encontrar una alta cantidad de vellosidades, por lo que les decía, la absorción aquí es mayor, mientras que en el colon mayormente vamos a encontrar estas criptas y mayor, digamos, desarrollo de las glándulas. Ojo acá, en la lámina propia nosotros vamos a encontrar vasos sanguíneos y vasos linfáticos, etc. Y esa misma descripción lo vamos a encontrar a nivel de submucosa. Pero este diagrama es bien útil porque acá en el fondo en la lámina propia de la mucosa vamos a encontrar vasos de menor calibre. En cambio ya la muscular de la mucosa llegan digamos, de mayor diámetro.
Ahora esto es bien relevante repasar acá, a propósito de que después no vamos a ahondar, como yo les decía, en esos elementos que tienen que ver con las vías portal hepática, etcétera. Acá solo vamos a mencionar que a propósito de que acá el sistema circulatorio, además de tener el rol de proveer de nutrientes cada una de las células que van a trabajar a nivel del sistema digestivo, es además relevante que la sangre que va a circular a través de las venas va a ir rica en nutrientes, tanto en los hidratos de carbono, ¿no? Bueno, hay fundamentalmente glucosa que se va a absorber, en aminoácidos, hay algunas variantes de lípidos, pero al menos los ácidos grasos de cadena corta también van a ir acá, por lo tanto, en la circulación, digamos, o el fluido venoso, antes de volver a reoxigenarse al corazón, va a pasar por el hígado. ¿Sí? Entonces, y hay que, digamos, la primaria fuente, ¿no es cierto?, al menos de almacenamiento de hidratos de carbono, etc. Entonces acá podemos ver un diagrama en el cual la sangre, además de rica en CO2, va a ir rica en nutrientes como lo son lo que les decía, tanto hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, van principalmente vía la vena esplénica y la mesentérica superior a llegar a la vena portal hepático, y desde ahí, ya una vez que se seleccionaron, ¿no es cierto?, varios de los nutrientes y comenzó el proceso de asimilación de estos para el organismo, se continúa mediante la vena hepática y posteriormente la vena cava hacia el corazón para posteriormente reoxigenar la sangre. Esto es bien relevante. No olviden ustedes que hablábamos cuando revisábamos el sistema cardiovascular, un cuarto del gasto cardíaco, es decir, la sangre que sale del corazón, va hacia las vías digestivas, pensando precisamente en estos elementos que les mencionaba. De manera símil, aquí a propósito también de la estrechez que tiene el sistema linfático con el sistema inmune, y además en mira a la absorción de grasas en el intestino, vamos a encontrar también una fuerte asociación con lo que lo decía el sistema linfático, a propósito de que los kilomicrones, es decir, los ácidos grasos más grandes que se agrupan en los kilomicrones, son de gran tamaño, por lo tanto no pueden ingresar a los capilares, son muy pequeños, por lo tanto nos arriesgaríamos a accidentes vasculares, etc. Por lo tanto, el organismo, ¿cómo responde? Es que estos kilomicrones se derivan hacia el drenaje linfático, y desde ahí ya a nivel de vasos arteriales, vasos de mayor calibre, ingresan a... Ahí hay un juego con el sistema portal hepático también, y desde ahí son incorporados, digamos, al torrente circulatorio. Continuando entonces ya a la submucosa, lo decíamos, también es un tejido conjuntivo símil a lo que encontramos en la lámina propia. También va a tener principalmente colágeno y elastina, pero además va a alojar al primer componente del sistema nervioso entérico, que es el que conocemos como el plexo submucoso de Meissner. Y después ya vamos a tener las capas musculares externas, que distingue la circular interna y la longitudinal externa. Y que entre ambas vamos a encontrar el segundo componente del sistema nervioso entérico. Y ya finalmente vamos a encontrar en el área, digamos, más externa del tracto digestivo esta capa serosa o adventicia, que va a presentar características de dar lubricación, protección, sostén. Va a estar conformada principalmente por células mesoteliales de tipo escamoso, y bueno, ahí va a formar parte, ¿no es cierto?, de este mesenterio que cubre la superficie de la polea abdominal, va a fijar los órganos a la vez que les brinda protección y sostén. Ahí, si alguno, digamos, se liga al campo o a los mataderos, ¿no es cierto? Cuando yo
tengo mis tíos, vengo del campo, entonces cuando se abren, digamos, los corderos, sale lo que en el campo se le llama velo de la novia, que es una telita blanca, ese es en el fondo el mesenterio y digamos en la cocina también se ocupa a veces para, en la gastronomía, para cocer las vísceras y darle, digamos, un toque estético y de sabor. Eh, bueno, en cuanto ya a los últimos elementos generales del tracto digestivo con respecto a los mecanismos de regulación, vamos a revisar muchos en detalle, pero predominantemente, bueno, aquí esta figura del Verney-Levy distingue las vías endocrinas, neurocrinas y paracrinas. Yo ahí en realidad creo, porque también vamos a ver algunos pequeños ejemplos que pueden ser inclusive autocrinos, pero entonces yo en realidad ahí diferenciaría más bien hormonales, que pueden ser de tipo endocrino, paracrino principalmente, neuroendocrino, la vía del sistema nervioso entérico o intrínseco, que ya revisábamos los plexos mientérico y submucoso, y también van a haber nervios extrínsecos que van a venir dados por las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Bueno, acá pueden ver ejemplos de cómo entonces hay diversas componentes neuroendocrinos o endocrinos que van a ir a regular. Por ejemplo, aquí el péptido liberador de gastrina va a generar que la célula G libere gastrina, la cual vía torrente circulatorio va a estimular directamente a las células parietales, las cuales también van a recibir una descarga de acetilcolina que va a activar el ácido clorhídrico. Esto igual después lo vamos a revisar en la fase gástrica, pero es a propósito de presentarles, ¿no es cierto?, ejemplos. La gastrina también va a fomentar en las células enterocromastines la secreción de histamina, que por su vez también va a estimular a las células parietales, etc. Aquí vemos otro ejemplo de las células D que en respuesta al aumento de los protones a nivel de cuando ya estamos ingresando al intestino delgado, cuando ingresa el quimoácido va a responder generando somatostatina que va a ir a inhibir la liberación de gastrina por la célula G, etc. Bueno, acá les dejo una tabla resumen tanto del Boron como otra del Verney-Levy, donde resumen las principales hormonas y mediadores paracrinos. La del Verney-Levy, si bien presenta menor cantidad de hormonas, habla de los estímulos que los libera, por lo tanto igual creo que se complementan bien. Lo que me llamó la atención, no sé si a mí se me pudo haber pasado, pero no lo vi en ninguno de los dos, tiene que ver con estas hormonas que actúan ya a nivel más sistémico, que igual recordarán, lo vimos con el sistema endocrino, que es el juego de grelina y leptina. Si a alguien le interesa, obviamente ya tienen las 5 bases de datos de artículos médicos donde pueden también buscar mayores antecedentes. Igual hay harta información y hartos artículos controversiales sobre las miras de la leptina como una inhibidora del apetito. Antes se creía que, digamos, era como la hormona milagrosa que nos ayudaba, después ya se empezó a ver que en realidad no tanto, porque en personas con obesidad no había cambios significativos con respecto a las personas que no. Eso igual ahí vamos a ver que hay una multifactoriedad de elementos. Pero igual es relevante que la grelina va a ser secretada por el estómago y el duodeno en condiciones, digamos, donde ya hay periodo prolongado de ayuno o de no ingesta, por así decirlo. Entonces va a ir a promover en el cerebro a decir, oye, son la 1 o 2 de la tarde, todavía no han almorzado. A todo esto vamos a hablar de harto de comida, así que espero que hayan almorzado bien y si no, ahí que tengan algún snack. Es eso en general. Bueno, y en miras al sistema nervioso extrínseco o las ramas del sistema nervioso autónomo, vamos a destacar por las vías parasimpáticas al nervio vago. Vamos a ver hartas cascadas en las que este tiene que ver, el cual va a regular con la actividad parasimpática, digamos, todo el tracto digestivo desde la nasofaringe, esófago, estómago, intestino delgado y gran porción del intestino grueso hasta el colon transverso.
Desde ahí, desde la porción descendente, sigmoidea y rectal. ¿Por qué me está pasando esto si estoy en la página? Deme un segundo. Es que esto ingresé. Estoy en la cuenta oficial, pero no sé por qué me dice que se va a terminar la conexión en 10 minutos. No sé si a usted le aparece eso. Sí, profe, si no sale que quedan 9 minutos. Ya ingresé a la versión oficial. Ahora, de todos modos, por suerte, acompañando a la plataforma, se supone que estoy probando un programa para yo dejarme respaldo de la grabación. ¿Ya? Ahí igual si ustedes quieren complementar, les invito a que lo hagan porque ya no tengo cómo solucionar eso. O sea, hice todas las indicaciones que tenían, estoy en mi cuenta oficial ingresada por Zoom, no debería pasar eso. ¿Ya? Pero bueno, vamos a seguir, esperemos que no se corte y si se corta ingresamos de nuevo y ahí evaluamos en función de si el problema sigue, cambiarnos al Meet de Google. Profe, ¿Ah? es que creo que si es que se corta, no va a alcanzar a grabarse la cosa. Como que no se alcanza como a guardar, creo. Sí. Bueno, yo hasta ahora estoy grabando, de todos modos cuando sale a mí me va a preguntar si, o puede que me envíe a mi correo. Y si fuese necesario, en última instancia, grabo cápsula y la subo a YouTube para que guarden respaldo. ¿Ya? Pero es una clase bastante larga, así que si lo hiciera para compartirlo con todas las secciones. Ya. Sigamos entonces aprovechando el tiempo mientras. Para finalizar esta primera parte que tiene que ver con las generalidades del sistema digestivo, vamos a ver que, lo decíamos, la rama parasimpática distingue al nervio vago hasta el colon transverso y ya después en la porción en el colon ascendente, sigmoideo, recto, llano, está más bien controlada a nivel de nervios pélvicos. Y en la rama simpática, bien digo, vamos a encontrar que a nivel mayor van a tener inervaciones del ganglio cervical superior y en los plexos celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior y también, no lo decía el libro, pero en otra bibliografía también pueden encontrar que el hipogástrico. Ahí vamos a ver que en general aquí vamos a ver hartas diferencias, por lo tanto no se pueden ir por la generalidad, pero en general van a encontrar que las vías parasimpáticas van a estar asociadas en los distintos procesos en miras a potenciar el proceso digestivo. Y la vía simpática si bien va a controlar, igual va a tener que ver con patrones de motilidad y secreción, generalmente va a inhibir las funciones simpáticas en mira a ciertos cambios. O sea, cuando uno está preparando un certamen, una cátedra, o tiene nervios o está triste por algo, es normal que nos dé menos hambre, digamos, que cuando ya dimos la prueba o vimos que nos fue bien y queremos relajarnos, ir a tomar algo rico y comernos algo rico no sé, a la parte que a usted le guste más. Generalmente uno cae ahí en la comida chatarra. Ahora bien, lo último elemento de acá que a considerar es que en esta rama autónoma, en el sistema nervioso entérico, nosotros vamos a encontrar que se componen y tienen vías aferentes, interneuronas y vías eferentes. Pero estos arcos reflejos también los vamos a encontrar a nivel de neuronas que corresponden al sistema nervioso autónomo, pero que también se consideran dentro del sistema nervioso entérico. Sobre todo esta consideración lo hacen a nivel del borón. Y aquí en esta figura de este libro, fíjense ustedes, podemos encontrar
que los distintos componentes del sistema nervioso entérico que, como les decía, entonces por eso involucran estas vías. Ahora bien, también las vías del sistema nervioso autónomo van a ir a comunicarse y a regular la actividad del sistema nervioso entérico, ¿ya? Así que ahí no se preocupen, esto son, insisto, las generalidades. Así que ya viendo los ejemplos más en detalle va a quedar completamente claro. A nivel general, entonces, a lo largo del tubo digestivo vamos a encontrar tanto mecanorreceptores, es decir, receptores que van a responder a cambios de tonicidad, fundamentalmente dada por la dilatación que va a generar ya sea el bolo alimenticio, el quimo, en los distintos niveles del tracto digestivo, o la misma comida a nivel de la boca. Y quimiorreceptores que van a sensar la composición de los fluidos y por lo tanto van a venir modelando. Estas señales van a ser detectadas y las vías van a enviar estas señales tanto a nivel del sistema nervioso entérico como del sistema nervioso central, que va a ir regulando, ¿no es cierto?, las vías. Y ahí van a responder estimulando el parasimpático cuando uno recién comió, digamos, o tiene hambre y se requiere iniciar el proceso de la digestión. Y a través del sistema nervioso entérico se van a generar las respuestas fundamentalmente a nivel de músculo liso, que ahí vamos a ver, ahí generalmente, o hasta lo que hemos visto ahora, se suele asociar una vía como vasodilatadora y otra vía como vasoconstrictora, pero vamos a ver después que inclusive, por ejemplo, en el estómago, en miras a promover el proceso digestivo, las vías parasimpáticas, es decir, finalmente la liberación de acetilcolina en el vago va a aumentar la tonicidad en ciertos puntos, mientras que va a generar una relajación a propósito de la recepción receptiva que vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel del estómago, y que son en miras a, como bien decía, promover el proceso digestivo. También van a generar cambios aumentando la secreción en glándulas y, por supuesto, van a haber algunos cambios en los vasos sanguíneos porque va a estar íntimamente ligado el sistema circulatorio, ¿no es cierto?, a todo esto. Aquí ya igual les dejo otra figura del boron que explica también esto, donde vamos a tener entonces estímulos que van a ser sensados y van a gatillar una respuesta al sistema nervioso entérico. Hay otras que van a involucrar en los ganglios autonómicos, hay otros que van a llegar a la médula espinal y generar estas respuestas reflejas. Hay los estímulos más importantes, digamos, y que sean necesarios van a llegar al tronco del encéfalo, y en un nivel superior vamos a incorporar, ¿no es cierto?, el hipotálamo, el hipocampo a todos los procesos, y es por eso, como les decía, que el estado anímico va a interferir en esta activación o no de toda la actividad gastrointestinal. Entonces, aquí por ejemplo vemos diversos factores que van a incidir en lo que es la fase cefálica y oral. Más bien le puse cefálica y oral a propósito de que incorporé el gusto. No lo puse, digamos, por error en un matiz menor, más clarito, a propósito de que en realidad en la fase cefálica el gusto va a venir dada predominantemente del olfato. Recuerden ustedes que estas dos vías sensitivas están íntimamente ligadas. Un ejemplo que se me viene a propósito de entender esto, no es el mejor ejemplo, pero a Fabiola Campillay, por ejemplo, a propósito de la lacrimógena que recibió, que dañó la cavidad nasofaringea, no solo perdió el olfato, sino también perdió el gusto. Entonces, ahí van a estar íntimamente ligadas. De hecho, generalmente una comida que a uno el olor le parece repulsivo, no es de su agrado, generalmente una comida que no le gusta, ¿ya? Pero van a estar íntimamente ligadas. Ahora bien, Ay, me tiene nerviosa esto, queda menos de un minuto, no sé si esto se va a cortar. No sé si será mejor esperar a propósito de que ya después empecemos de lleno las distintas fases.
Sí, pero porque en cualquier momento se va a sí, cortar. ¿hasta ahora tienen alguna duda? Hasta ahora todo general, ¿sí? No, Sí, profe, todo bien. ya. Si se corta, vuelven a ingresar al link, ¿ya? Y espero que el problema se termine. Ajá, ok. Empecé a grabar con el otro programa, pero no sé si me grabó. Yo creo que sí. ¿Todavía están dando? No, Le pusiste rec. sí. Rec y después de repente. 3, 2, 1 y empieza. Sí, pero después se desapareció en algún momento Hasta cuando el pasó. bordecito, si te vaya a la pantalla al lado. No, sí se salió. No. Ah, no, está funcionando. ¿Viste? Si vaya a parar